Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva recomendación de este siguiente libro que voy a recomendarles para que puedan apreciar más la lectura. El libro en cuestión del que les voy a hablar es Una vida con propósito, del autor Rick Warren, de la editorial Vida. Este libro, si bien es cierto, habla de este autor y habla de su experiencia acerca de lo que es vivir una vida con propósito. Rick Warren es un pastor y predicador que ha dado diferentes tipos de charlas y mensajes con referente al camino que tú debes de ir tomando para acercarte a Dios y cómo también encontrar tu propósito. Él cuenta con diferentes tipos de libros, pero si bien es cierto, este podríamos decir que es uno de los más conocidos. Ahora bien, quiero decirte que este libro en cuestión yo lo leí porque llegó a mi vida en un momento en el cual yo pasaba por diferentes situaciones. Y es muy importante aclarar esto. Así como la escena de Harry Potter, donde el dueño de las varitas le dice lo siguiente: la varita erige al mago, no al contrario. Creo que pasó exactamente lo mismo con este libro. Este libro, quiero pensar yo, que fue el que me eligió a mí, ya que en aquel momento yo recuerdo que leí sus primeras páginas y este libro te invita a decirte lo siguiente: el hecho de que lo estés leyendo no es una casualidad. Este momento fue exclusivamente decidido para que tú leyeras esto. Y llama mucho mi atención porque yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿recuerdan cuál fue el primer libro que por iniciativa propia terminaron? Es decir, ¿cuál libro fue aquel que iniciaron y concluyeron sin interrupciones? ¿Lo recuerdan? Porque para mí básicamente fue este libro, Una vida con propósito. Este libro puedo decirte que tiene muchas enseñanzas, tiene muchas formas de hacerte ver tu vida. Y algo que te introduce este libro es que te lo puedes terminar en 40 días. Te da una explicación del por qué ese plazo es el necesario para que tú lo leas. Cada capítulo es un día, por ende, tú lo vas a terminar en un lapso de 40 días. Te ejemplifica cómo a veces 40 días puede ser un número exacto para que tú puedas transformar tu vida, como la vida de Jesús, la vida de Noé, la vida de diferentes personajes bíblicos fue transformada en un lapso de 40 días. Este libro, si bien es cierto, yo lo leí antes de ser psicólogo, creo que esos 40 días fueron muy significativos para mí, puesto que al momento de estarlos leyendo, el libro te pauta lo siguiente. Muchos libros, al ser interesantes y al tener a lo mejor un aprendizaje que tiene que ser de alguna manera envuelto en todo una complejidad al terminarlo, este libro te dice no, léelo con calma y reflexiona cada una de sus páginas. Reflexiona lo que acabas de leer. Te invita a dejarte lo siguiente en cada capítulo y es algo que la verdad no muchos libros hacen. Te deja lo que viene siendo un pensar, te deja un punto de reflexión, te deja un versículo para recordar, te deja una pregunta para considerar. Por ejemplo, en este primer día, digamos que el punto de reflexión sería: no se trata de mí. Las cosas que están pasando en mi vida no se tratan de mí, hay algo más grande, algo que pudiera ser que se tratara de ese propósito el cual yo estoy haciendo con mi vida. También el versículo para recordar es importante. Pregunta para considerar y que tú te cuestiones, como por ejemplo en este primer día te deja esta pregunta: ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Cada uno de los días que van acompañando esta lectura te invitan a reflexionar un poco más. La verdad es que hay un video donde yo introduzco un poco más acerca de estas enseñanzas. Un video donde explico el por qué este libro es tan importante para mí y qué tipo de enseñanza me dejó a lo largo de mi vida. Debo decirte que si no fuera por este libro, muy posiblemente yo no fuese psicólogo. Muy posiblemente yo no estaría aquí narrándote este pequeño
episodio de mi vida, esta pequeña perspectiva de este libro. La verdad es que es un libro que te va a invitar mucho a que te cuestiones qué es lo que estás haciendo con tu tiempo, a que te cuestiones si realmente quieres seguir como estás o quieres cambiar un día o quieres realmente cumplir tu propósito. También te dice este libro que al finalizarlo tú descubrirás cuál ha sido ese plan o contestar esa pregunta del por qué estás aquí en la tierra. Independientemente cuál sea tu creencia, creo que es muy importante que tú consideres y te cuestiones, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi función? En las primeras páginas te deja una enseñanza como por ejemplo, imagínate que yo te doy un artículo del cual no tienes ningún tipo de conocimiento y te digo que lo utilices. No vas a saber cómo se va a utilizar si tú de alguna manera no lees el manual de instrucciones y no le preguntas al creador, oye, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de este artículo? Y es muy interesante cómo Rick Warren a lo largo de este libro te va platicando y te va planteando el por qué tú estás aquí. Y te lo define en 5 puntos muy importantes. 5 puntos que van a esclarecer tu mente y te van a ayudar a que tú puedas encontrar ese propósito. Ahora bien, este libro tiene inmensidad de frases para poder recordar. Diferentes tipos de frases y pasajes que te invitan a cuestionarte muchos aspectos de tu vida. Hay 2 en particular que la verdad cada que leo este libro, porque me doy la oportunidad de leerlo una vez al año, te hace reflexionar a un grado en el cual tu vida se empieza a cuestionar. La primera frase en cuestión sería la siguiente: este día es el primero del resto de tu vida. Imagínate que todos los días despiertas con este tipo de pensamiento. Hoy, este día es el primero del resto de mi vida. Mañana quizás también sea el primer día del resto de mi vida. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de la magnitud y del impacto que puede tener esto si le das permiso a que actúe en tu vida? Esa sería la primera frase de este libro que rescato y que siempre recuerdo. La siguiente a veces también la utilizo en el tema de terapia con algunos pacientes que tienden a procrastinar, que tienden a subestimarse o que simplemente tienden a creer que no han avanzado en su vida. La frase sería: recuerda que hasta el caracol llegó al arca por su perseverancia. Fíjate el impacto de esta frase. El caracol, que si bien es cierto es un animal que quizás va muy lento, pudiera decirse que no va rápido, pero va seguro y es constante. Un día tú puedes terminar este libro, así como un día tú puedes terminar un proyecto. Un día tú puedes hacer básicamente que tu vida cumpla con su propósito. Solamente si te das cuenta que la perseverancia que tú tienes te va a ayudar a que logres alcanzar ese propósito. Esas serían 2 frases que yo te pudiera regalar de este libro que sinceramente te van a hacer que te cuestiones mucho si estás siendo sincero contigo o si simplemente estás procrastinando o estás llevando tu vida a un punto de estancamiento. También recuerdo otro pasaje de este hermoso libro que es: cuando Dios de alguna manera te da poco, Él quiere que tú seas humilde. Cuando te dé más, quiere que seas responsable, porque ya has aprendido a cuidar lo poco que tienes. Ahora te voy a dar más porque quiero que seas responsable y que aprendas a responder con lo que yo te he dado. La verdad es que este libro ha llegado a mi vida para cambiar muchas perspectivas, a nivel personal y a nivel profesional. Este libro yo recuerdo que lo recomendaba infinidad de veces en el tema de cambio, en el tema de quizás cumplir algunas metas, en el tema de disciplina, y también cuando trabajaba en un centro de rehabilitación, recuerdo que yo le decía mucho a los chicos: este libro puede hacer una gran diferencia entre que tú salgas de este anexo, de este proceso, con una nueva mentalidad o te quedes igual. Date la oportunidad de leer este libro, date un tiempo de 40 días. En 40 días lo vas a terminar y en 40 días tu vida puede cambiar.
porque vas a contestar esa pregunta de por qué estoy aquí en la tierra. ¿Qué me hace diferente al resto de las personas? Sé que existen infinidad de Jordan en este mundo, pero ¿por qué yo pudiera ser diferente? ¿Qué puedo aportar a esta humanidad que pueda hacer esa diferencia? Y bueno, también algo que quiero decir es que este libro en cuestión es muy importante. De hecho, yo recuerdo que me lo prestaron y me lo compartieron con la siguiente consigna: este libro está para regalarse. Este libro es aquel libro que tú debes de ponerle una dedicatoria para alguien especial, entregárselo y hacerle ver que es importante para ti y que quizás es momento de que tu vida empiece a tener un propósito. Este libro sin duda es un libro que muchas personas creo deberían leer. Está en mi top 5 de los mejores libros que he leído. Y independientemente a lo que tú creas, yo creo que siempre es importante darte la oportunidad de conocer diferentes posturas. Si tú has visto películas como A Prueba de Fuego, que es una película cristiana, te darás cuenta que en esta película el personaje se pone a leer un libro que se llama El Reto del Amor. Y este libro en cuestión lo ayuda a un cambio muy importante en su relación, tanto con su esposa, con sus padres y con Dios, y con él mismo. Este libro del Reto del Amor es muy similar y está haciendo una pequeña analogía de este libro, de cómo en 40 días ese personaje va a cambiar totalmente su relación. Es una película que te invitaría a ver, que muy probablemente te ayude a querer saber más de este libro y que tú puedas conocerlo. También Rick Warren en una de sus conferencias comparte que en una película, al ser tan impactante este libro, decidieron adaptarla a lo que era la gran pantalla. No recuerdo sinceramente cuál era el título de esta película. Sin embargo, esta película narra la experiencia, y es basada en hechos reales, de una chica que es secuestrada y que al ser secuestrada, y creo que se llama Cautiva se llama la película. Creo que en esta película la chica, al ser secuestrada, su raptor ve que tiene este libro, le llama la atención y le pide a la chica y le dice: léeme este libro. Al comenzar a leer este libro, la persona que secuestró a esta chica empieza a reflexionar y se dice que gracias a este libro, a la lectura y enseñanzas que le da la chica a esta persona, él decide entregarse a las autoridades y cambiar su vida y buscar cuál es el propósito que él tiene en este mundo. Hay libros que sin duda, cuando tú los leas, te vas a dar cuenta de que no es un libro más, de que es un libro que va a cambiar tu vida y que muy posiblemente llegó para inspirarte, llegó para que tú abrieras tu mente y te dieras la oportunidad de conectar con una parte de ti que quizás habías olvidado. ¿Cuál sería mi calificación para este libro? Para que tú puedas entender el impacto y la importancia que le puedes dar. En mi criterio personal, la calificación que se merece este libro, por todo lo anterior que te he comentado, es un 10 sobre 10. ¿Por qué? Porque es un libro que creo que cualquier persona puede leer. Es el primer libro que yo terminé a nivel personal y lo terminé en los días establecidos. Es un libro que te va a dejar pequeñas tareas, pequeñas enseñanzas. Es un libro que puedes de alguna manera compartir con otras personas y opinar y preguntar y dar sus puntos de vista cada quien. Es un libro que sinceramente debe estar sí o sí en tu librero, y si tienes la oportunidad de comprarlo en físico es mucho mejor, y si no, siempre es importante que tú te des esta apertura para que en algún momento, cuando lo consigas, cuando lo leas, lo compartas con alguien más, ¿sí? Y bueno, ¿qué recomendaciones adicionales haría con función a este libro que también te pueden ayudar con eso? Bueno, el primero sería A través de los ojos de la fe, de el autor John Powell. Este libro también está encaminado parecido a lo que viene siendo Una vida con propósito,
y muy seguramente cuando le haga la recomendación a este libro hablaremos un poco más de él. El segundo, y sí, sé que quizás podamos entrar un poco en el tema de que es un libro muy recurrente y que todos te dicen que lo leas, pero es una realidad. Yo creo que leer la Biblia, independientemente a tu profesión, a tu manera de ver la vida, creo que es un libro con muchas parábolas, con muchos aprendizajes que toda persona debería darse la oportunidad de leer. Inclusive yo recuerdo que una vez un primo me comentó lo siguiente: yo leí la Biblia porque no estaba de acuerdo con nada de lo que decían de la Biblia, hasta que lo leí y entendí. Creo que es un libro que te puede ayudar mucho y creo que también te puede apoyar al momento de leer Una vida con propósito, porque vienen versículos que junto con la Biblia te pueden ayudar a entender el contexto de cómo se están planteando. Y bueno, básicamente esa sería la recomendación que quisiera hacerles en esta ocasión. Una vida con propósito. Recuerden que en el canal de YouTube va a empezar a haber más recomendaciones acerca de libros y de cómo pueden ustedes apoyarse dentro de terapia para que los libros los ayuden y los guíen a un mejor cambio. ¿De acuerdo? Y bueno, sin nada más que añadir, muchas gracias por estar aquí, sean felices, yo soy Jordan Delgado y recuerden, larga vida a los libros. Nos vemos.